La represión es una de las peores cosas que puede llevar a cabo una administración de gobierno, y si no propiamente la administración de gobierno, una que otra dependencia de un gobierno, y muchas veces las entidades como la policía o las Fuerzas Armadas, que se supone deben ser garantes del derecho de la ciudadanía y protectoras, las que deben proteger la seguridad de la gente. Y muchas veces, en un malentendido concepto de mantener el orden, se extralimitan. Y es lo que pasó ayer en varios casos. Un caso es el de San Francisco de Macorís, en donde varias organizaciones de la ciudad han convocado a un paro de 2 días. Se supone que hoy sigue el paro, sería martes y miércoles, entre otras cosas, reivindicando las consignas del Movimiento Verde de fin de la impunidad y castigo a la corrupción, y haciendo énfasis en un caso local de corrupción en la alcaldía de esa ciudad. Pues ayer, en una represión a una manifestación en el barrio Pueblo Nuevo, fue muerto el estudiante Vladimir Antigua Valdera. Vladimir Antigua Valdera es estudiante de Ciencias Sociales de la UAS, en donde también él es empleado. Él es empleado de uno de los departamentos de la UAS y fue muerto de un disparo. Ya ha habido, Marisela, reclamos de su familia, de las organizaciones que han convocado el paro y de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo para que este caso sea investigado. Ha prometido el jefe de policía regional, el director y el Ministerio Público de esa demarcación, que se harán las investigaciones y que si se demuestra que fue ciertamente un agente policial, como ya han identificado vecinos que fueron testigos, que esa persona será sometida a la justicia. Pero aquí también en la capital, ayer, un grupo de... El lunes. Fue el lunes, pero que se difundió más ayer la evidencia, las imágenes de un grupo de ancianos que fueron obreros de los cañaverales y que llevan muchos años reclamando que se les paguen sus pensiones míseras que no sobrepasan los 5,000 pesos, fueron reprimidos por un grupo de policía cuando intentaban descender de un autobús. Yo no sé qué peligro puede representar un envejeciente que apenas puede caminar para que se le arremeta a palos, y hay unas fotografías terribles de uno de los envejecientes sangrando. Pero independientemente del peligro que eso pueda representar, arremeterle a palos no es la manera. ¿Verdad? Tampoco. Ni que fuera un fortachón joven. Claro que no. Más que todo a un anciano. De hecho, el tema de la muerte, volviendo al tema de la muerte en San Francisco de Macorís, a mí me parece que más que lamentable es una tragedia. No es un caso más. De hecho, cada caso de represión policial contra los ciudadanos que ejercen su derecho, que por democracia les corresponde, sus libertades públicas de protestar, es un caso que debería, que asienta, que matiza todo este sistema de represión que lo traemos de antaño, lo traemos desde todo el régimen, es una herencia trujillista, luego del balaguerismo. Que uno pensaba que ya estaba superado todo eso. Claro, ¿no? Que no, es como un retroceso, cada caso es un retroceso a lo que... bueno, mucha gente luchó para que mejoráramos lo que nosotros entendemos que es como sociedad dominicana. De verdad que es una tragedia, y que ese tipo de cosas sigan ocurriendo todavía más. El hecho no es solamente de que se aprecie a la persona que cometió este hecho, un disparo en un ojo. No es solamente eso, de que esa persona pague tenga una condena, es el hecho de que haya una reforma de todo el sistema policial. Claro, esa debe ser la meta, ¿verdad? Claro, que se entienda que el Estado está comprometido con nosotros, los ciudadanos, de velar porque nosotros tengamos plena libertad de nuestros derechos. Estamos en un Estado de derechos, valga la redundancia. Uno quisiera quererlo, ¿eh? Cónchale. Bueno, ciertamente, tú tienes toda la razón, Marisela, sí, eso debe ser la finalidad. Es decir, hay que castigar este hecho de manera puntual, pero lo ideal sería que se refuerce de verdad el Estado de Derecho, si es que tenemos un Estado de Derecho, para que ese tipo de cosas no sucedan como algo que se ve normal, porque eso es lo malo. Claro. Con una sociedad se acostumbra a que la vida de su gente es como material desechable.
Sí. Si matan uno, matan dos y no pasa nada. Entonces, nosotros gozamos en sentido general de cierta tranquilidad. Es decir, aquí no todos los días hay hechos de violencia de autoridades contra ciudadanos que protestan. Puede haber uno que otro caso, pero no es la norma, por suerte en estos momentos. Pero cuidado, que muchas veces los países empiezan así y las cosas van degenerando. Claro. Y tenemos ejemplos muy cercanos y no quisiéramos vernos en esos espejos. Claro, y que se nos quite el principal derecho que tenemos, que es el derecho a la vida. Es algo gravísimo. Muy grave. No es solamente represión de que no te dejo hablar, de que no quiero que hables, sino que de que no me moleste, de que no molestes la imagen de mi gobierno, probablemente, sino que me quites el derecho a la vida. Entonces no sé qué concepto estamos teniendo en la sociedad actual, en la sociedad dominicana actual, con respecto a la vida. O sea, ¿qué valor tiene la vida? ¿Qué representa la vida para el gobierno dominicano, para la sociedad dominicana? Entonces yo creo que hay un problema ahí de humanización también. Y el presidente Danilo Medina, el actual gobierno de la República Dominicana, tal vez también debería utilizar el concepto de revolución que tanto ha empleado para la educación y para la salud, un poco podríamos decir. Medio ambiente también. Dicen que están haciendo una revolución. Intentar también revolucionar, no solamente asignando mejores salarios a los agentes policiales, también intentando revolucionar lo que es la formación de los agentes policiales, que al final del día son los que ejecutan todas esas acciones en la calle. Y vamos a decir incluso que esos agentes que salen a la calle también tienen una directriz, porque debe haber alguien que le diga, mire, si usted, bien, hay una protesta, usted tiene que intentar mantener el orden, pero deben darse órdenes claras de, mire, usted no puede disparar primero balas. Se supone que muchas veces se reprime una manifestación con agua, si es que se usa algún disparo de perdigones hacia el aire, claro. En extremo incluso bomba lacrimógena. Bomba lacrimógena. Pero si usted dispara a la altura de la cabeza, como fue ese caso, obviamente que usted tiene que estar consciente de que probablemente va a herir o a matar a alguien. Claro. Porque esa no es es un disparo de disuasión. Y ese joven no estaba disparándole a nadie, ni estaba atracando, ni nada. Estaba ejerciendo un derecho de expresión. Claro, a decir, no estoy de acuerdo con las cosas como están ocurriendo. Marisela, hay otro caso también que tú fuiste testigo, de hecho, cubriéndolo como periodista. Un grupo de productores de Vallejuelo, de San Juan de la Maguana, vinieron hasta la capital frente al Ministerio de Agricultura para protestar porque tienen muchos problemas y deudas y carencias y no son atendidos por ese ministerio que se supone que debe velar por el campo, porque haya productividad, porque el hombre y la mujer del campo sean atendidos como se debe por las autoridades. Pero nos están haciendo una seña. Vamos a una pausa cuando retornemos para que tú nos des un poco más de detalles sobre ese caso. De acuerdo. Los productores de cebolla de Vallejuelo, un municipio de la provincia de San Juan, vinieron ayer, salieron a las 4 de la mañana de su localidad para llegar puntual a la edificación del Ministerio de Agricultura. Se proponían hablar con el ministro Ángel Esteves, quien no los recibió, y de hecho ellos se quejaron de que ni siquiera una autoridad de ese ministerio se dispuso a hablar con ellos. Hace 4 meses, Ángel Esteves estuvo en Vallejuelo y le hizo varias promesas, entre ellas que le iba a asegurar la compra de toda la producción de cebolla, de cientos de quintales de cebolla, y también que en compañía de una cooperativa de servicios múltiples. Nada de esto fue respondido al final del día, se quedó en una promesa. Y ellos habían hecho varias manifestaciones en su localidad, desde junio, julio, hace 2 meses están protestando, pero las manifestaciones se quedaban ahí, no trascendían. Entonces decidieron venir a ejecutar una serie de manifestaciones aquí a Santo Domingo. Estaban frente al Ministerio de Agricultura, creo que también luego estarán frente al Banco Agrícola en otra ocasión. El caso es que sus reclamos, sus demandas no han sido atendidos por
por el ministro, y ellos dicen que cuando el ministro, decían ayer, que cuando el ministro queda mal, el presidente de la República, Danilo Medina, también queda mal. Bueno, porque el ministro es parte de un gobierno no son estancos separados cada uno de los departamentos, ministerios, sino que es un todo, ¿verdad? Claro. Y ahora que el presidente Medina va a cumplir su primer año de esta administración y 5 años de gobierno, deberían atender a esos productores. La gente debe reparar siempre en lo que significa el hombre y la mujer del campo, porque a veces hasta se habla con desdén a campesinos, pero esa gente se faja muy duro. Sí. El sol cuando viene a salir, ya ellos tienen horas de pie trabajando la tierra, que es uno de los trabajos quizá más dignificantes, porque tú comes el pan de lo que tú cultivas y tú aportas a la alimentación del resto de tus conciudadanos, pero al mismo tiempo es muy ingrata a veces la compensación, porque o la misma naturaleza viene un temporal o una sequía y te daña tu cosecha y no hay nadie que te compense, y se supone que el Estado debe velar porque esta gente reciba a tiempo los créditos y porque se les dé garantía de que van a vender sus cosechas. Y esta es la queja de estos señores, que ya no es la primera vez que esos productores de Vallejuelo, una zona por cierto muy bella de San Juan, han sido inclusive estafados. Aquí hubo un caso de corrupción famoso en el primer gobierno del presidente Fernández, de un funcionario que les prometió o hizo una supuesta compra, luego cobró dinero y se lo embolsilló y no les pagó. Y se supo porque unas monjas que trabajaban con la comunidad hicieron la denuncia en aquella ocasión. Wow. Entonces no es la primera vez que ocurre, y en este caso razón tienen, porque ellos no son ni delincuentes, ni están pidiendo limosna, están reclamando un derecho como persona de trabajo. De hecho, esa era una de las frases que más decían. No se quieren reunir con nosotros, pero nosotros no somos delincuentes. Nosotros cultivamos la tierra para alimentar a la población. Exactamente. Y ni siquiera es solamente a la población de su comunidad. Fueron unas grandes quintales de cebollas que se pudrieron, tal como ellos lo decían, porque lógicamente la naturaleza tuvo mucho que ver, pero tampoco el Estado propició para que ellos pudieran obtener ciertas ganancias, y ahora tienen unas deudas. Dice que los bancos, las entidades bancarias los están atacando para que paguen, no tienen recursos para pagar y deben más de 56 millones de pesos. Y no encuentran qué hacer. Sí, porque la producción en el campo se supone que hay una planeación general. Claro. Se dice a tal región, mire, hay un buen momento para el mercado de cebolla. Un ejemplo, fájense, produzcan, incluso muchas veces el propio Estado a través del Banco Agrícola les provee del crédito, pero se supone que en base a esa planeación debe haber una garantía de que habrá un mercado para ese producto. Pero si al contrario a esto no se le busca mercado y se permite que venga cualquier vivo y traiga de manera a veces legal o ilegal importado ese mismo producto, suplantando el producto local, esos productores van a quebrar. Es lo más común que ocurra. Sí, ellos también decían, bueno, que Ángel Esteves, el ministro de Agricultura, también es parte de una supuesta mafia que han estado denunciando en el sector agropecuario, pero el frente del agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, particularmente su presidente Leonardo Faña, él ha estado denunciando al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Entonces ellos, incluían dentro del paquete de funcionarios. Ellos piensan que tienes razón esa denuncia y que quizás su problema proviene también de ahí. Bueno, corresponde entonces que eso se investigue, ¿no? Claro, se han denunciado casos de los altos precios que se está vendiendo la cebolla, cuando también se importa cebolla a la República Dominicana a un precio muy por debajo, que es el mismo caso que denuncia Faña con la producción de ajo. Entonces, obviamente, si tenemos una gran producción de cebolla, ¿por qué razón hay que importar? Claro. Eso no se entiende. Y de ser ciertas esas acusaciones, se estaría violando lógicamente la Constitución. O sea, que nos dice de hecho que ningún funcionario público puede hacer uso del poder público, valga la redundancia, para beneficiarse de manera particular, para beneficiar sus intereses. Bien, en estos momentos, y viene muy al caso con eso que está ocurriendo con esos productores, Marisela, como se va a cumplir el primer aniversario de este gobierno, el próximo 16 de este mes,
y 5 años de los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, se están destapando muchos funcionarios y funcionarias, diversos ministerios y otras dependencias del gobierno, bueno, haciendo una especie como de rendición de cuentas de sus diversas áreas, sí, y sobre todo elogiando mucho al presidente. Eso es muy común y es también, tú mencionabas ahorita la herencia fatal del trujillismo, que se mantiene aquí, de que el funcionario cuando se acercan ciertas fechas, sea 27 de febrero, sea 16 de agosto, piensa que podría ser puesto fuera de gobierno y ser sustituido, y se despachan con muchos elogios, muchas alabanzas, claro, al presidente, al jefe, poniéndose donde el capitán los vea. Claro. Y entonces ahora estamos viendo mucha gente diciendo, bueno, que este país marcha muy bien, que esta economía es envidiable, que, etcétera, etcétera. Entonces, eso no tiene que tomar y dejar, porque hemos visto eso muchísimas veces, incluso informes de organismos como el BID, Banco Mundial, el Fondo, diciendo excelente ejercicio en este periodo de la República Dominicana, y vemos que se dice de otros países. Claro. Pero uno ve que el ciudadano común y corriente, como ocurre también en otros países, aquí también dice, pero ¿y dónde está ese bienestar? Porque a mí no me llega. Claro, pero que lo digan esas organizaciones internacionales, también tenemos que entender que son parte del establishment, ya claro, de lo establecido. Y se nutren de los insumos que le envía el Estado Dominicano. Claro que sí, también se nutren de nosotros. Pero lo bueno de esto, Gustavo, es que la sociedad dominicana cada vez más se está despertando y se da cuenta de que en verdad no es que estamos avanzando mucho, no es verdad que nuestra economía está mejorando, tal vez no es verdad que aparte de los planteles educativos no estamos recibiendo buena educación, de que a pesar de las construcciones hospitalarias, de la gran inversión en construcción de infraestructura hospitalaria, en verdad no es que estamos recibiendo una salud adecuada, como lo define el concepto mismo de salud. Entonces, qué bueno que la sociedad dominicana despierta y cada vez más, un ejemplo de esto es la Marcha Verde, se moviliza cada vez que no está de acuerdo con algo. Eso es algo muy importante porque históricamente hemos visto que las grandes movilizaciones son las que han provocado cambios en las estructuras de la sociedad. Los gobiernos, todos, necesitan, por un lado, oposición política, porque que las cosas siendo de un solo lado, eso no está bien en ningún sistema ni ningún tipo de gobierno. Y por otro lado, el contrapeso de una opinión pública crítica, ese es un papel que corresponde a los medios y a los periodistas, y de una ciudadanía consciente, como tú bien dices, que reclame, que diga no estoy de acuerdo, que diga, mire, a mí me encanta el concepto que en muchos países se usa, que inclusive a los presidentes le dicen ciudadano presidente, porque él es, vamos a decir, el líder, el más importante entre sus iguales, pero no es ni un dios, ni es intocable. Claro que no. Es un empleado de quienes pagamos a los empleados públicos, desde el presidente hasta un alcalde pedáneo. Aunque aquí se maneja muy bien el concepto de intocable al presidente y a sus funcionarios. Por esa herencia de ese autoritarismo, de que se piensa que quien tiene un cargo ya es un dios. Vamos a una pausa, sí. Con el régimen chavista. De acuerdo con el encargado de Suramérica en el Departamento de Estado norteamericano, Michael Fitzpatrick, el objetivo es encontrar soluciones para que Venezuela salga de la crisis política y social por la que atraviesa en este momento. Y si podamos, con el gobierno, como hemos hecho, mantener conversaciones diplomáticas que tenemos hasta hoy en día, vamos a continuar en esta forma, por supuesto. Queremos dialogar con el gobierno del presidente Maduro. Pese a considerar que el gobierno de Venezuela está asfixiando la democracia en el país, Estados Unidos no se plantea reconocer a la Asamblea Nacional como ente de gobierno alternativo. No reconocemos necesariamente gobiernos paralelos o aparte de este tipo de cosas. Respetamos el gobierno oficial de Venezuela, el presidente Maduro en ese momento. Fitzpatrick tampoco descartó que la administración Trump imponga nuevas sanciones al gobierno chavista por el nuevo encarcelamiento. Bueno, ahí estábamos viendo, es interesante todo esto porque en principio el gobierno del presidente Trump, ayer hubo una rueda de prensa en Estados Unidos, se destapó con unas críticas muy fuertes e impuso sanciones, pero son sanciones que no van a la economía directamente, sino individualmente. Dicen, por ejemplo, que en este mismo caso, este señor lo decía más adelante, que por ejemplo el presidente Maduro se le ha retirado el visado, pero que si él va a Naciones Unidas,
no es un visado personal, sino como jefe de Estado, no tendría ningún problema en ingresar a la ciudad de Nueva York e ir a la sede de Naciones Unidas. Okay. No tocaron tampoco el asunto del petróleo. Eso lo había en principio pensado Trump y había adelantado una cosa, pero sus asesores le dijeron que no, porque incluso ya lo comentábamos en estos días, si sancionaban a Venezuela con el petróleo, probablemente iba a provocar un efecto contrario al requerido. Es decir, iba a crear un nerviosismo en ese mercado y el petróleo iba a subir y eso convenía a Venezuela, porque Claro. no solo Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela, sino muchísimos otros países. De manera que vemos que parece que Estados Unidos tiene tantos problemas que no quiere involucrarse como en un conflicto grande, sino que dice, bueno, queremos que respete la democracia, esto, pero dicen que no van a reconocer a la Asamblea con un gobierno paralelo. No, Interesante claro. eso. Sí, interesante también, pero además de esto, Gustavo, ayer yo creo que fue el día para que grandes potencias llamaran a Maduro dictador, porque justo el encargado para asuntos de Sudamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que, aunque reconoce que es un gobierno legítimo, Maduro es un dictador y de hecho está creando todos los mecanismos ahora con la Asamblea Nacional Constituyente, con la que se puede cambiar, que permite el cambio de la Carta Magna. Maduro está creando todos esos mecanismos para crear un régimen dictatorial. Con mucha concentración de poder en la presidencia. Exactamente, ¿qué es lo que hace ese tipo de regímenes? También el encargado de Relaciones Exteriores de Inglaterra, en Londres, dijo por su red social Twitter que Maduro es un dictador y que lo que está violando son los derechos civiles, lo mismo que han venido denunciando otros gobernantes de otras naciones. También los gobiernos de España, Francia, Canadá, Argentina, México, ayer también habló. Brasil se pronunciaron. Incluso Uruguay, que ha sido un aliado fundamental de Venezuela y que tiene un gobierno de izquierda, dijo que eso es inaceptable lo que está pasando en Venezuela. De hecho, se espera que para la próxima semana el ministro de Relaciones Exteriores de Perú convoque un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores de toda la región para que discutan cuáles medidas van a tomar los respectivos gobiernos de la zona con respecto a Maduro. Yo creo que cada vez el escenario de Maduro para moverse se achica más. Se está aislando por todos los errores que se han cometido. Mira, de los aliados más fuertes que ha tenido Venezuela, solo quedan así identificados completamente sin ningún cuestionamiento. Cuba, que ha dicho claro. que sí, que no, que hay un plan internacional contra el En la gobierno región solo Cuba. No, pero Bolivia también. Ah, sí. Y Nicaragua. Ah, bueno. Después, ni Ecuador, que siempre estuvo muy de acuerdo, el actual presidente, Lenín Moreno, no se ha pronunciado dándole un apoyo absoluto a Maduro. Ya no lo ha hecho Bachelet, que ella es una mujer de izquierda liberal, ha dicho no, esas cosas no se deben aceptar. Yo creo que el liderazgo del gobierno de Venezuela, y digo no, el liderazgo no Maduro solo, porque parece que es un hombre un tanto irreflexivo, tosudo, debe reflexionar y enderezar muchas cosas. Ellos pueden legitimarse ante todavía una gran parte del pueblo venezolano si corrigen cosas. Esa concentración de poderes personales, eso de irrumpir a cada momento con largo discurso y perorata, el momento en que ese pueblo está pasando muchísimos problemas de escasez, bueno, me van a decir, bueno, hay un plan internacional de la oligarquía. Suponte que sea así, pero la gente no come con eso, la gente come con que pueda adquirir comida. Claro. Con que esa inflación no le corroa el salario cada vez más. Claro, que es lo que estamos viendo de estas migraciones masivas, se puede decir, de ciudadanos venezolanos. En República Dominicana que esos se van no es porque sean enemigos de nadie. Claro que no, son gente que lamentablemente salen buscando son las clases sobrevivir. Que están siendo más perjudicadas de toda esta crisis económica y en procesos de legitimación del gobierno también. Yo creo que los pobres y esa capa media, que de hecho es parte de la que los dominicanos vemos todos los días en nuestras calles,
es la que está siendo más afectada con todo esto. A mí me parece que de la clase media es que están viniendo más venezolanos a la República Dominicana, muchos profesionales. Sí, porque incluso tiene que ser alguien que tenga la posibilidad de tomar un dinerito prestado, comprarse por lo menos unos para comprar tickets un de avión, pasaje. claro que sí. El más pobre no puede hacer y eso. venir con un poco de dinero para poder alquilar un lugar donde vivir, mientras consigue un trabajo. Aunque realmente aquí hay muchos que ya han caído en la pobreza, o sea, terrible. Personas académicas, pero que están muy mal, no están bien. Entonces, es muy lamentable que un gobierno que se dice que reivindicaba derechos, que quería hacer justicia social, caiga en esto. Claro. Eso es muy, muy, muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro, y es una tragedia, de hecho, e impide el avance, si se podría decir, de la izquierda en la región. Ya porque cada mucha vez gente cae se más confunde y retroceso. dice, bueno, pero si esta es la izquierda, un loco Así como es. eso, la gente se... Claro, yo digo, no, en cualquier tipo de ideología se hacen disparates, porque hay gobiernos de derecha que hacen Claro que estupideces y los hay de izquierda. Igual que la corrupción, no es patrimonio exclusivo de ningún bando. Hay corruptos de la derecha y hay corruptos de la izquierda. Claro. Y hay eficiencia y buen gobierno y buena administración económica en la izquierda y la derecha, porque por ejemplo China es una potencia que se dice comunista. Así es. Sin embargo, está dando lecciones de buen manejo de la economía y de capitalismo aún a los países capitalistas. Así es. Dicen que ellos aconsejaron, los líderes chinos, no a Maduro, sino al presidente Chávez. Yo no sé si es verdad, pero si fue verdad, el consejo no lo tomaron. De decir, bueno, mantengan ustedes el control político, pero la economía, los negocios, deben estar en manos de quienes saben hacer esas cosas, que son los comerciantes, los empresarios. Claro. Ustedes lo que tienen es que cobrar impuestos, con ese impuesto hacer justicia social, mantener un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, pero dejen que esa gente cree riqueza, que es la que sabe hacer eso. Claro, no es una fórmula, Gustavo, que que se desconozca. Hay muchísima experiencia de Claro eso. que sí. Eso es una cosa absurda. Bueno, continúan las protestas en Venezuela. En el día de hoy están pautadas unas cuantas. El lunes también hubo una serie de protestas por parte de la oposición. Hay que seguir abogando porque esos venezolanos, los que están en el gobierno y los que están en contra, lleguen a un punto de entendimiento, porque yo no creo que ningún bando pueda aplastar y anular al otro, y no debe ser en ningún país. Los colombianos acaban de dar un ejemplo con poner fin a 50 años de una guerra que ni estaba ganando la guerrilla ni el gobierno, y decidieron ponerse de acuerdo. Así es. Será hasta el mañana. El diálogo es lo mejor. Será hasta mañana. Muchas gracias, Maricela. De nada.